convicción de que el hecho denunciado como delictivo existió. Tiene identificado al autor, en este caso al imputado, y dispone de todos los actos de prueba que le permitirán fundar y sostener la acusación en juicio oral. Vamos a poner dos ejemplos, vamos a hacer prevalecer dos casos. El equipo 1 ha logrado lo que es el certificado médico forense, el informe psicológico, el informe social, el registro del lugar del hecho, cámara Gesell, el reconocimiento de personas, la inspección ocular, las pericias correspondientes al caso. ¿Qué más? Ha realizado todos esos actos investigativos durante la etapa preliminar y preparatoria. ¿Tiene fundamento para sostener la acusación? Por supuesto que sí, porque tenemos todos esos actos investigativos que coadyuvan a que el fiscal pueda presentar una acusación formal. Es una resolución de acusación formal. Ahora, si el grupo 2 no solamente ha podido realizar el certificado médico forense, el informe psicológico preliminar y, a ver, vamos a poner un acto investigativo más, el registro del lugar del hecho. Después no ha realizado nada durante la etapa preparatoria por algún u otro motivo. ¿Ustedes creen que con eso nos podríamos ir a juicio? Puede ser, con probabilidad podría ser, pero ¿podremos sustentar en juicio oral con esas tres pruebas que se ha presentado? ¿Existirán los mayores elementos de convicción para el tribunal? Porque no olvidemos que el tribunal no conoce absolutamente nada de lo sucedido. Son 3 jueces que vamos a dar a conocer los hechos, cómo han ocurrido. ¿Y cómo vamos a dar a conocer los hechos? A través de toda la investigación que hemos realizado durante nuestra etapa investigativa, ¿no? Esa es la acusación formal. Quien la realiza es el representante del Ministerio Público. El sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? Es lo contrario a la acusación formal. Igual es una resolución que la emite el representante del Ministerio Público y es un requerimiento conclusivo. Es cuando se establece que el hecho no ha existido o que el hecho no se constituye como delito, que el imputado no ha participado en él, cuando no podemos demostrar cómo ha sido su participación, ¿no? Cuando se estima que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación formal. Cuando no tenemos mayores elementos de convicción donde el representante del Ministerio Público tenga que fundamentar, puede emitir una resolución de sobreseimiento, ¿no? Cuando no tenemos los mayores elementos de convicción. Por eso les digo que es contrario a lo que establece la acusación formal. La última, las salidas alternativas. Las salidas alternativas son medios alternativos al juicio oral, público y contradictorio. Dentro de esos está el criterio de oportunidad reglada, la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado. Lo que nos concierne a nosotros mencionar es que en los hechos de violencia sexual no existe conciliación, no existe la conciliación. Ahora, ¿qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado, como su nombre lo explica, es un proceso abreviado. Es un proceso donde de forma inmediata el juez emitirá la sentencia. ¿Y por qué y cómo procede este procedimiento abreviado? Es cuando el imputado acepta la responsabilidad del hecho, acepta la participación del hecho. Es así que el juez va a emitir una sentencia como corresponde, siempre y cuando, en otras palabras, el imputado Pepito Pérez mencione: yo he cometido el hecho. Yo la he violado, era así, asano, para reconocer cómo lo ha hecho el hecho. Ese es un procedimiento abreviado, de la cual el proceso ya es lo más corto posible, donde el juez va a poder emitir una sentencia, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. Ya estamos
en la última etapa del proceso. Habíamos hecho referencia a la etapa preliminar, a la etapa preparatoria, ahora vamos a lo que es la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral es importante establecer, antes de pasar a esta etapa, vamos a recordar un poco. Hacíamos mención que el juez controlador de derechos y garantías, el juez jurisdiccional, es un solo juez. Desde el inicio de la denuncia, vale decir la etapa preliminar y preparatoria, el juez controlador de derechos y garantías, tanto de la víctima como del imputado, va a ser el juez de instrucción penal cautelar. Un solo juez va a controlar eso durante toda nuestra etapa investigativa. Posterior a eso, cuando ya nos encontramos en la etapa de juicio oral, ya no va a ser un juez, van a ser conformados por 3 jueces, un juez presidente y 2 jueces técnicos. Es así que cuando se encuentra ya en el tribunal de sentencia, que el juez, vamos a poner Ricardo López, va a ser el juez presidente de nuestro proceso y 2 jueces técnicos. El otro proceso B que se tenga por otro caso de violación va a ser el juez Pablo González. Y así sucesivamente, de manera aleatoria, rotan entre los 3 jueces para ser jueces presidentes, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, en lo que concierne a este punto, hemos hecho referencia que el representante del Ministerio Público, lo que a nosotros nos importa es que presente una resolución de acusación formal. Una vez que el fiscal presente esta resolución de acusación formal, la va a presentar ante el juez de instrucción. El juez de instrucción tiene el plazo de 24 horas para poder remitir ante el tribunal de sentencia. En los tribunales de sentencia hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Va a ser sorteado mediante el sistema informático. No es que el juez va a decir, bueno, a ver, ¿a qué tribunal me parece y veo conveniente que se vaya este caso? No, va a ser sorteado el proceso y es así que va a radicar en ese tribunal de sentencia, ¿no? De esa manera vamos a empezar con lo que ya es la etapa de juicio oral. El representante del Ministerio Público ha presentado la acusación formal al juez de instrucción. El juez de instrucción tiene el plazo de 24 horas para poder remitir esa acusación formal al tribunal de sentencia. Ya, hasta ahí estamos claros. Una vez que ya está radicado en el tribunal de sentencia, se va a notificar al representante del Ministerio Público y será el representante del Ministerio Público que tenga el plazo de 24 horas para poder remitir todas las pruebas, vale decir, todo lo que se ha trabajado durante la etapa investigativa, se tiene que remitir todo eso, esas pruebas en un sobre, como corresponde, para presentar al tribunal de sentencia, porque el juez unipersonal que les hacía referencia ya ha perdido competencia cuando se presenta la acusación formal. Ahora, quien tiene competencia para poder llevar todo el proceso y quien va a conocer a partir de la acusación formal va a ser el tribunal de sentencia, ¿no? Una vez que haya presentado ya el representante del Ministerio Público dentro del plazo de las 24 horas las pruebas, se le notificará a la parte acusada para que presente la acusación particular más las pruebas dentro del plazo de los 10 días. Eso es importante. Una vez notificada la acusación particular. Posteriormente vamos a pasar a lo que es a la acusación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La acusación también puede presentar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como lo establece el artículo 188 de la Ley 548, ¿no? Entonces, eso es importante, la actuación que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En la mayoría de los casos, me animo a decir en un 90%, la Defensoría se ratifica en lo que ha presentado el representante del Ministerio Público. Algo importante que me olvidaba decirles. Cuando la acusación particular va a presentar su acusación como tal,
puede ratificarse igual en lo que ha presentado el representante del Ministerio Público, pero lo que nosotros hacemos y hacíamos en la práctica es que sacábamos fotocopias legalizadas de todos los actos investigativos que se han realizado y las presentamos también como pruebas. Es así que en algunos actos no se ha podido, el fiscal no ha podido presentar el certificado médico forense, no sé, la cédula de identidad de la víctima para poder establecer la edad de la misma. Nosotros, la acusación particular, hemos hecho la presentación de dichas pruebas, que también es pertinente para poder establecer la edad de la víctima en el momento de los hechos, ¿no? Porque no olvidemos que objetivamente debemos demostrar al tribunal de sentencia cuántos años tiene la víctima, cuántos años tuvo en el momento de los hechos, ¿no? Entonces eso también es importante. La acusación particular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la misma manera puede presentar, y si él ve conveniente también, puede presentar alguna prueba que nosotros habíamos obviado, ¿no? Entonces eso también es importante. La Defensoría tiene el mismo plazo de los 10 días para presentar. Una vez que ya hayan presentado las acusaciones correspondientes, se notifica al acusado para que presente el memorial de descargo, el memorial de pruebas de descargo, donde ahí mencionará y fundamentará que en todo el proceso de juicio oral va a demostrar que el hecho nunca ha existido, y podrá también él mismo adjuntar algunas pruebas que vea conveniente, ¿no? Para él mismo. Eso, el acusado tiene igual el plazo de los 10 días para dicha presentación. Todas estas pruebas que han sido presentadas al tribunal van a ser resguardadas por el secretario del tribunal. Será el secretario del tribunal quien debe resguardar dichas pruebas, ¿no? A momento de que el tribunal solicite las mismas para su judicialización. Vamos avanzando. ¿Qué es la etapa de juicio oral? Según el doctor William Herrera Áñez, establece que es el momento cumbre del proceso penal. Ya está en la etapa, el tribunal determinará la absolución o culpabilidad del acusado en una sentencia. Es el momento cumbre porque es el momento donde vamos a poder demostrar al tribunal de manera objetiva cómo han ocurrido los hechos. Y aquí va relacionado a lo que les decía, la teoría del caso, ¿no? El fiscal maneja su teoría de caso, el abogado de la víctima maneja una teoría de caso, el abogado de la defensoría también, y el abogado de la parte acusada también presentará su teoría de caso para tratar de desvirtuar todo lo que refiere los acusadores, ¿no? Entonces es importante aplicar nuestra teoría de caso también en la etapa de juicio oral. Habíamos hecho mención en la teoría de caso también cuáles son las ventajas, las desventajas, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que se tiene durante el proceso penal. Es como armar un FODA, ¿no? Entonces eso es importante. Ustedes ya lo saben eso a la perfección. Fases del juicio oral. ¿Cómo son las fases del juicio oral? ¿Cómo vamos a iniciar? Ya hemos hecho mención que el fiscal ha presentado su acusación más las pruebas, el abogado de la víctima ha presentado la acusación particular más las pruebas, el abogado de la defensoría se ha ratificado en lo que ha presentado el Ministerio Público, el abogado de la defensa ha presentado su memorial de descargo más las pruebas correspondientes. El tribunal de sentencia emitirá una resolución de auto de apertura de inicio de juicio oral. Con este auto de apertura de inicio oral es donde se señala el día, la hora de inicio del juicio oral. Una vez que se tenga el día y la hora de inicio del juicio oral, se va a proceder el día señalado a la lectura de la acusación fiscal, lectura de la acusación particular, la lectura de la acusación de la Defensoría de la Niñez, lectura del auto de apertura de inicio de juicio oral. ¿Quién lo va a realizar esta lectura? El secretario del tribunal de sentencia o la secretaria del tribunal de sentencia.
Una vez que se realiza esa lectura, van a empezar y se va a iniciar los alegatos iniciales. ¿En qué abarca los alegatos iniciales? ¿Qué es? Es la fundamentación oral. Todo lo que han presentado de manera escrita van a fundamentar de manera oral, en el mismo orden que el secretario del tribunal ha realizado la lectura. Una vez que realicen los sujetos procesales la fundamentación oral, será ya con esta iniciación de los alegatos iniciales. Posterior a eso, plantearán algún incidente o excepción sobreviniente, no tiene que ser con anterioridad. Vamos a determinar también qué es un incidente y qué es una excepción. En lo que se establece posteriormente, si nadie presenta ningún incidente y excepción, porque no es presentar por presentar este incidente o excepción. Anteriormente se presentaba esto. No, no está. Anteriormente se presentaba esto para dilatar el proceso, ¿no? La ley 586, la ley de descongestionamiento, establece cuáles son las sanciones sobre los incidentes dilatorios, ¿no? Existe la sanción correspondiente de un salario mínimo a 2 salarios mínimos, ¿no? Como sanción pecuniaria. O sea, no es presentar por presentar un incidente. Si se trata de un incidente dilatorio de retardación de justicia o cualquier efecto que sea negativo, el tribunal le sancionará al abogado, ¿no? Entonces eso es importante. La declaración del acusado. La declaración del acusado es el momento donde igual puede declarar como no puede declarar en el tribunal. Y el tribunal, el presidente del tribunal, le establece que si no va a declarar, claramente no va a ser eso usado en su contra, ¿no? Entonces el acusado puede escoger indistintamente declarar o no declarar. Es así también que una vez que el acusado declare y termine la declaración correspondiente, se va a pasar a la fundamentación de la defensa, a la fundamentación del abogado del acusado. Y ese recién van a ser los alegatos iniciales que va a realizar el abogado de la defensa. Para lo cual va a tratar de desvirtuar la teoría de caso de la acusación del fiscal, de la víctima, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Habíamos referido que el abogado de la defensa va a tratar de desvirtuar todo lo que va relacionado contra el acusado. Posterior a eso pasamos a la producción de las pruebas ordinarias. La producción de las pruebas ordinarias están las testificales, las periciales y las documentales. En las testificales vamos a poner que si la víctima no ha declarado en un anticipo de prueba, no ha realizado una pericia psicológica, ¿se podrá ofrecer como prueba testifical a la misma? Por supuesto que sí. En las pruebas periciales, esto es importante. Voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda. En las pruebas periciales, si la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presenta el informe psicológico preliminar, ¿podrá ser ofrecida como perito? En la parte pericial, ¿podrá ser ofrecida como perito? A ver, ¿quién quiere participar? Ustedes esto ya lo saben a la perfección, porque incluso ya lo han aprendido hasta con nuestro invitado especial. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Creo que en la etapa preparatoria es donde se puede aceptar una psicóloga como perito. Ya, pero yo digo, la pregunta es si durante la etapa de juicio oral, estamos en las pruebas periciales, a la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿podremos presentarle como perito en nuestra acusación formal? Doctora. Si está presentado en la etapa investigativa, creo que sí se puede.
Ya, a ver, vamos a diferir un poco. Pero para el Gracias, juicio estimada oral, Paola. para el Gracias. juicio oral, Lorena, la Do- escuchamos. Perdón, Gracias. ¿Rocío o Lorena? Creo que, no, Lorena, soy yo. Doctora, creo que para el tema de etapa de juicio, la psicóloga no puede ser ofrecida como perito, pero sí puede ser ofrecida como testigo de referencia. Ya, ya, Lorena. Rocío. Ay, Rocío, cre- Roxana. sí, creo que la psicóloga durante la etapa del juicio puede ser admitida como una de las pruebas, ya sea esto presentando su informe como pericia. Ya, pero no nos vamos a desviar. Rocío, Paola, Lorena. Habíamos hecho referencia que la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando emite un informe estoy mencionando, no puede ser ofrecida como perito. ¿Por qué? Porque solamente los peritos emiten dictámenes periciales, ¿no? Entonces no podemos confundir eso. ¿Por qué les digo? Les transmito esta experiencia amarga que alguna vez ha pasado cuando el fiscal por algún u otro motivo se ha confundido y le ha presentado al perito del IDIF como testigo y a la psicóloga de la Defensoría de la Niñez le ha presentado como perito. Entonces, el tribunal, valga la redundancia, es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque el testigo va a fundamentar todo lo que ha visto y sabe. La perito, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a declarar? La perito va a declarar en base a los puntos de pericia que le han solicitado realizar. Por lo tanto, la perito no es testigo, ¿no? Y las preguntas para la testigo es diferente a las preguntas para una perito. Por eso les hacía mención. Cuando hablamos de las pruebas periciales, debemos ser enfáticos. Todos los profesionales que han realizado pericias van en ese punto de las pruebas periciales. En este caso era que al licenciado Juan Carlos Salinas, que es perito del IDIF, le han puesto como testigo. Y el licenciado Juan Carlos no podía defender su pericia porque le decían, ¿qué sabe usted del caso? Y él decía, yo no sé, no recuerdo, pero si ustedes me permiten mi pericia, yo voy a ver y voy a defender los puntos de pericia que he analizado, ¿no? Entonces son diferentes las preguntas, lo que va relacionado a los peritos y a los testigos. La psicóloga de la Defensoría, la trabajadora social de la Defensoría, ellos sí pueden ser ofrecidos como testigos, porque solamente han emitido un informe. Ahora, si ustedes profesionales del área de psicología emiten un informe que es válido, porque así lo establece la ley 548, establece que si ustedes emiten un informe, también pueden ser llamados como testigos, ¿no? Cuando emiten pericias, y es otro tratamiento que se realiza. Eso es importante, establecer y aclarar. Pero muchas gracias por su participación. Debemos absolver las dudas, todo eso. Luego vamos con las pruebas documentales. Las pruebas documentales son importantes, de las cuales vamos a hacer énfasis a todo lo que hemos trabajado durante la etapa investigativa, ¿no? Ahí está el certificado médico forense, cámara GS, el registro del lugar del hecho, reconocimiento de personas, la inspección ocular, la pericia psicológica, la pericia biológica, la pericia genética, la pericia toxicológica, ¿qué más? El anticipo de prueba. Todas esas pruebas van a ser documentales. Posteriormente vamos a pasar a lo que establece la producción de las pruebas extraordinarias. La producción de las pruebas extraordinarias nace o es fruto de una reciente obtención. Ese es el fundamento para presentar una prueba extraordinaria. Voy a poner un ejemplo. A un testigo. En la declaración, no sé, la mamá puede decir, la mamá de la víctima puede fundamentar
Mi inquilina le había visto a mi esposo, sí, en el cuarto, justo cuando ella quería, no sé, una taza de azúcar porque no tenía azúcar, y ha tocado estaba abierto la puerta y ha podido ver lo que estaba ocurriendo. Y justo mi inquilina se ha ido a trabajar, no sé, a Brasil con su jefa, de lo cual ya no he podido tener contacto. Será una prueba extraordinaria necesaria para presentar y ofrecer al tribunal. ¿Por qué? Porque es una testigo clave para el proceso, es una testigo que va a aportar en el hecho. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, para una producción de prueba extraordinaria, debemos fundamentar también por qué es importante que ese testigo esté presente para su declaración. Es así que me permito decir que es importante también cuando les decía, durante la etapa investigativa, los 6 meses, hemos realizado nuestra pericia biológica, pero no nos ha alcanzado el tiempo para una pericia genética. El perito en biología establece, se han colectado espermatozoides y semen. Nos está diciendo que había encontrado semen y espermatozoides. Ahora, a nosotros nos interesa saber a quién le pertenece. ¿A quién le pertenece? ¿Qué solicitamos? Una pericia genética para determinar, ¿no? Podemos solicitar prueba a producir en juicio solicitando la prueba de la pericia genética, ¿no? Se puede realizar en juicio con una excepcionalidad. No es que todo lo que no hemos hecho durante la etapa investigativa vayamos a solicitar en juicio. Eso podría ser una excepción, pero se tiene que fundamentar claramente, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si no nos ha alcanzado los 6 meses, puede existir una excepción. Podemos solicitar una prueba a producirse en juicio para poder realizar esta pericia genética. Y ahí establecerá pues que le pertenece a Pepito Pérez, a Juantito, entonces va a depender mucho de la prueba genética, ¿no? Y ustedes ya saben cómo se obtiene, cuál es el proceso y demás. Una vez que ya se ha terminado con eso, el fiscal, la acusación particular y la autoría de la niñez y el abogado de la defensa van a empezar a dar los alegatos finales. Todo lo que se ha trabajado durante la etapa de juicio oral con los testigos de cargo, con los testigos de descargo, con los peritos, con las pruebas documentales, con las pericias que hemos podido judicializarlas en juicio, vamos a utilizar en los alegatos finales. Porque es importante, por qué tal testigo ha sido importante. Y cuando hablamos de los testigos, sabemos que el testigo directo de los hechos siempre va a ser la víctima. Y el testigo indirecto, ¿quiénes son? Hemos hecho referencia a la progenitora, al progenitor, a la persona que sabe sobre los hechos, ¿no? Es que todo lo que hemos desarrollado en la etapa de juicio oral, vamos a fundamentar en los alegatos finales. Con esto se va a dar por clausurada la etapa y se va a dar por clausurada la etapa y el tribunal, el presidente del tribunal, va a dar la palabra a la representante de la víctima. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere, señora? La mamá de la víctima o el papá, la tía, la representante legal dirá, yo quiero justicia por todos los hechos que ha pasado, mi hija se encuentra mal, actualmente está así, tanto. Lo que quiero es justicia. Muy bien, se le ha otorgado la palabra a la representante de la víctima, ahora pasamos con el acusado. Usted, señor Juantito, ¿qué es lo que quiere? Yo soy inocente, juro por Dios, aquí está la Biblia. Recuerdo de un caso, ¿no? Juraba con la Biblia en la mano. En mi vida le he tocado a ella, yo la quería, yo la amaba como mi hija, yo como, jamás sería todo lo que están haciendo ahora, la van a pagar y demás, ¿no? Entonces todo va a decir, yo soy inocente, a mí me están culpando. Todo eso va a poder decir el acusado. Con eso
se cerró absolutamente lo que es la etapa de juicio oral, el tribunal va a ingresar a deliberar. En la experiencia que se tiene es que el tribunal demora entre 1 hora a 1 hora 45 minutos por la situación de los hechos o la complejidad del hecho, para poder determinar si existe una sentencia absolutoria conforme lo establece el artículo 365 y el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, donde establece la sentencia absolutoria o la sentencia condenatoria. El artículo 363 establece la sentencia absolutoria y el artículo 365 la sentencia condenatoria, ¿no? Eso es importante el poder establecer. Es así que con esto concluimos la etapa de juicio oral. Ahora vamos a dar un breve repaso de lo que habíamos mencionado, todo el proceso de la etapa de juicio oral. Hemos hecho referencia que vamos a iniciar con las lecturas de las acusaciones. Acusación fiscal, acusación particular, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la lectura del auto de apertura de juicio. ¿Quién la va a realizar? Va a ser el secretario del tribunal. Una vez realizada estas lecturas, van a fundamentar las acusaciones en el mismo orden, habíamos hecho referencia. Y eso lo vamos a denominar los alegatos iniciales, bajo la teoría de caso que el fiscal, el abogado de la víctima, la defensoría haya armado y haya fundamentado, ¿no? Va a utilizar su teoría de caso. Una vez que se realice eso, vamos a pasar, hemos dicho, a los incidentes y excepciones. Hemos mencionado que no es fundamentar por fundamentar un incidente o una excepción, claramente lo ha regulado la ley 586, la ley de descongestionamiento, donde establece que hay una sanción pecuniaria. ¿Por qué? Porque estos incidentes y excepciones hacían referencia a actos dilatorios para retardar todo el proceso como tal, ¿no? Entonces, por eso se planteaba un incidente o una excepción. Ahora, ¿qué es un incidente? El incidente son medios de defensa que tienen las partes para impugnar o representar algún error, defecto o anormalidad procesal cometida por el juez o el fiscal. ¿Qué es una excepción? La excepción son medios de defensa que buscan paralizar la acción penal o extinguirla. Seguro ustedes han escuchado, voy a plantear una excepción por duración máxima del proceso, ¿no? Por el transcurso del tiempo y demás. Se debe fundamentar objetivamente. No es fundamentar por fundamentar. Caso contrario, el abogado que fundamente, que trate de ingresar en actos dilatorios, va a ser sancionado pecuniariamente con un salario mínimo, inclusive hasta 2 salarios, ¿no? Entonces eso es importante. La declaración del acusado. Hemos hecho referencia indistintamente, puede como no puede declarar, porque eso no va a ser usado en su contra. La fundamentación de la defensa. Esto va relacionado a los alegatos de la defensa. El abogado de la defensa, el abogado del acusado va a fundamentar, dirá, ¿no? Yo demostraré en este desarrollo de la etapa de juicio oral que mi cliente es inocente, tantos, ¿por qué? Porque voy a hacer alusión a todo lo que voy a ofrecer con los testigos de descargo, con las pruebas documentales y demás, ¿no? Entonces, todo eso va a fundamentar el abogado de la defensa. Habíamos hecho énfasis también en las pruebas, en la producción de pruebas. Hemos establecido las pruebas testificales que están en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal. Los testigos inclusive tienen que ser, testigos que vayan a conducir a la verdad histórica de los hechos, que vayan a conducir y direccionar sobre cómo han ocurrido los hechos. No sirve un testigo que diga, no sé, sí, me han dicho, pero no sé muy bien, o no sé. Y hay esa clase de testigos. Así no me ha dicho que venga. ¿Nos servirá ese testigo? No nos sirve, ¿no? Entonces deben ser testigos que realmente vayan a conducir a la verdad histórica de los hechos.
Es así también que en las pruebas testificales no debemos permitir y no debemos hacer preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. Sugestivas. Voy a dar un ejemplo. Usted, señora Martina, ha referido que la víctima estaba vestida de color negro y con una chompa de color negro con unos tenis blancos. ¿Verdadero o falso? Es una pregunta sugestiva. Le está sugiriendo la pregunta y la respuesta. Ya el abogado ya le ha dicho, estaba vestida así, que quiere hacer afirmar algo que la testigo no ha mencionado. ¿Qué decimos en ese momento? Objeción, señor juez. ¿Por qué? Porque la pregunta es sugestiva. El abogado de la defensa está realizando una pregunta con una respuesta, ¿no? Entonces eso es sugestiva. Capciosa, cuando trata de hacer confundir al testigo. Preguntas que ya las ha respondido para el fiscal, para el abogado de la víctima o la defensoría de la niñez, y trata de hacerle confundir. Es una pregunta capciosa. Impertinente, cuando hacen referencia, lo que pasa es que todo esto ha sido producto de que mi casa, quieren quitarme la casa y demás, aspectos patrimoniales que nunca se han mencionado. Son preguntas impertinentes que no van al caso, que no conducen a la verdad histórica de los hechos. Por lo tanto, esa también podemos plantear como una objeción, ¿no? Las periciales, está establecida en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal de la misma manera. Hay vemos algunos colegas donde establecen preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes también a los peritos. Diga usted todo lo que no está, ¿no? Todo lo que está en su pericia psicológica, todo eso se debe preguntar al perito, no otras preguntas que no vayan ni al caso con la pericia que ha realizado el perito, ¿no? Entonces, de esa manera igual podemos objetar la parte víctima, el fiscal, el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Con las pruebas documentales, lo establece el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, es claramente todo lo relacionado a lo que se había mencionado. Todo lo que se ha realizado durante la etapa investigativa va a ser incorporada a juicio oral mediante su lectura, como lo establece el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. Va a ser valorada cada uno de los elementos de convicción una vez incorporadas a la etapa de juicio oral y las mismas judicializadas por su lectura, como así lo establece el artículo 333 y 355 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, pasamos a lo que es los alegatos finales. Los alegatos finales la va a realizar en el mismo orden fiscal, abogado de la acusación particular, defensoría de la niñez y adolescencia y el abogado de la defensa. En los alegatos finales es importante establecer una introducción, la narración del cómo han ocurrido los hechos, el cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, quién, todas las preguntas que les hacía pues, en cuestión, ¿no? Lo que se arma para nuestra teoría de caso. La argumentación, la fundamentación sobre la ley 348, los artículos, todo lo relacionado al artículo 308, 308 bis, 312, todos esos artículos que vamos a hacer referencia. El procedimiento, la ley 548, todo lo que va relacionado a las leyes vamos a fundamentar también, porque hacemos énfasis en eso. Y la conclusión, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Solicito una sentencia condenatoria con la pena de 30 años. ¿Por qué? Porque este es un caso de violación cometido a una niña de 13 años, producto del hecho, la víctima quedó embarazada, de la cual se tiene la pericia genética donde establece el 99.9% que Pepito Pérez es el progenitor de la misma, ¿no? Entonces es así como debemos concluir. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? Así claramente les he establecido el artículo 300
65 del Código de Procedimiento Penal es lo que establece la sentencia condenatoria. ¿Por qué estamos solicitando? ¿Cuántos años estamos solicitando para dicha sentencia? Con eso habíamos hecho énfasis que el tribunal va a dar la palabra a la representante de la víctima, en este caso al padre, madre, tutor, representante legal de la víctima, para que manifieste todo lo que ha sufrido o los agravios correspondientes que se tienen, ¿no? Y de la misma manera va a tener la oportunidad el acusado. Con eso hay una deliberación de la sentencia, de la cual el tribunal de sentencia, de manera unánime, dictará una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Todo va a regir en base a cómo trabajemos también durante la etapa de juicio oral, cómo defendemos nuestra teoría de caso. Eso es importante, ¿no? Hasta aquí, no sé si tenemos algunas preguntas. Creo que tal vez pueden surgir algunas preguntas que las vamos a hacer un poco más adelante. Vamos a reproducir unos 2 pequeños videitos para que sea también esto más dinámico y práctico de lo que he mencionado. Lisette, por favor, ¿nos ayudas? Doctora, sí, voy a empezar con la transmisión entonces. Hay excelentes preguntas y eso me gusta. La pregunta de Luis, de Rocío, vamos a responderlas. Aquí está. Leído los hechos anteriores, daré la palabra a la ¿Se escucha? representación fiscal a efecto que de una Sí. manera concreta y breve nos haga su alegato inicial. Tiene la palabra la representación fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República, en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previstos y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacerme alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quirós de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por 3 sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus 2 compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente, le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarla el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda. La víctima se percata que en las cercanías de la gasolinera ESO se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas descritas son típicas, antijurídicas y culpables.
Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primer conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24, pues el señor Herrera realizó todos los actos tendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia, mas sin embargo no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente el oportuno forcejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212. Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos tipos penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existió una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile probatorio y con base al artículo 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para probar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en los reconocimientos médicos con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental, consistente en un álbum fotográfico con el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y única testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil, en contra del señor Herrera. Así concluyo. Muy bien. Leídos los hechos anteriores, daré la palabra. ¿Qué les parece la fundamentación de la defensa? Perdón, de la parte del representante del Ministerio Público. Es así, por eso les decía, ¿no? La introducción, la narración, la argumentación, la conclusión. Es importante establecer qué es lo que vamos a utilizar en el momento inicial. ¿Cómo vamos a demostrar? ¿Qué testigos son claves para nosotros? ¿Qué pruebas documentales van a sustentar y apoyar nuestra teoría de caso? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Porque podemos tener debilidades, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede sustentar la otra prueba? Por eso es importante trabajar durante la etapa investigativa. Estos son los alegatos iniciales, ahora vamos a ir a los alegatos finales. Liz. Sí, un momentito, por favor. Les quiero contar cómo conocí al señor Guillermo Barros. Lo conocí hace más de un año, puntualmente el 31 de enero del año
2014, a 24 horas de haber muerto el señor Armela. Lo conocí porque vino a mi despacho. Yo debí intervenir como defensora en la causa que tenía en contra suyo. Y en esa oportunidad le informé, bueno, señor Barros, viene acusado de un homicidio. Y recuerdo que Barros, que estaba muy angustiado, cuando le dije, usted viene acusado de un homicidio, rompió en llanto. Y no entendía por qué. Y empezó a hablarme, hablaba y me decía, pero doctora, ¿pero qué tendría que haber hecho? Si a mí Armela me mostró un arma de fuego, si a mí Armela me quiso disparar, yo me tuve que defender, yo tuve que luchar. Yo no lo quise matar. Armela me quería matar a mí. Seguidamente me entrevisté con la familia de Guillermo Barros, con la madre, con los hermanos. Y esta gente me transmitió la misma angustia. Es que es gente que había estado en el momento y en el lugar en que Barros fue atacado por Armela. Entonces, le pedí a Barros paciencia. Y le dije, téngame paciencia. Cuanto antes se pueda, vamos a tener una audiencia donde 12 personas, gente común, como usted, como yo, como mi mamá, como su papá, van a ponerle a los hechos que ocurrieron esa noche el nombre correcto. La paciencia que le pedí al señor Barros y a su familia empieza a tener sus frutos hoy, porque ustedes están sentados acá. Y ustedes van a escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche. Y después de escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche, van a poder ponerle a los hechos el nombre correcto. Y le van a poder decir a Barros, Barros, usted no puede estar acusado de un homicidio, porque usted se defendió. Y el que se defiende en nuestro país, por las leyes de nuestro país, no comete un delito. Ustedes van a poder emitir un juicio de no culpabilidad en función de que Barros esa noche se defendió. Le pedí paciencia a Barros, le pedí paciencia a la familia de Barros, ahora les pido paciencia a ustedes, para que escuchen atentamente lo que van a venir a decir las personas que se sienten acá. Les pido que las entiendan, que las comprendan y que a partir de lo que escuchen se pongan, se recreen el escenario de lo que pasó esa noche en ese lugar de Villa Hidalgo. Gracias. Es así como fundamenta la defensa, ¿no? Su teoría de caso, tratando de desvirtuar todo, absolutamente todo lo que la fiscal, el abogado de la víctima, la defensoría va a fundamentar. Es por eso que es como una lucha de poderes. Es como una lucha de quién tiene la razón y quién quiere hacer prevalecer de acuerdo a lo que va a presentar. ¿Y cómo nosotros podemos hacer prevalecer los derechos y garantías de la niña o del niño o del adolescente que fue víctima de violación? A través de todo lo que hayamos logrado durante la etapa investigativa. Por eso para mí es importante trabajar de manera correcta, eficiente y eficaz y prolija durante la etapa investigativa. Si nosotros trabajamos de manera eficiente, el resultado para la etapa de juicio oral es algo exitoso, ¿no? Pero si nosotros nos descuidamos, no realizamos, no solicitamos actos investigativos como lo establece el artículo 306, la proposición de diligencias, bueno, pensamos que por algún u otro motivo nos va a surtir la suerte y ya vamos a lograr una sentencia condenatoria, pues es así como se presentan los casos en las audiencias, ¿no? Entonces, por eso es importante. Comparto esto porque
entiendo que hay muchos colegas que son del área legal, pero también no debemos olvidar que esto es multidisciplinario, ¿no? Están aquí psicólogas, están trabajadoras sociales, de las cuales las tenemos que hacer parte de nuestro trabajo. Hasta aquí hemos concluido lo que es la etapa de juicio oral. Vamos a pasar, como ya les había mencionado, para la próxima sesión, analizar, proponer actos investigativos y me gustaría que podamos realizar también un juicio oral. Y creo que sí va a ser importante realizar un juicio oral. Me parecía imposible poder realizar una declaración en cámara GESEL, pero nos ha salido muy bien, ¿no? Con el debido respeto que se tienen las víctimas de violencia sexual, lo que mi persona ha querido realizar ese día es interpretar cuál es el papel que la víctima o cómo la víctima se siente cuando empieza a contar sobre lo ocurrido. Como les había mencionado, el caso, la declaración que había realizado es un hecho real, es un hecho donde eran 4 agresores y es así como yo lo he relatado, ha ocurrido, yo estaba en la declaración y es frustrante y es triste cuando a veces nosotros los profesionales, ¿será que ha pasado así? Con algún tipo de muecas hacemos actos de que te creo, pero medio que no, porque, pero ¿por qué has tomado? ¿No? Por eso les hacía la cuestionante y les decía que nunca, que jamás debe existir en nuestro término decir ¿por qué? Hacerla sentir a ella culpable. Haya ocurrido de una u otra manera, a nadie le da el derecho, a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, hacer lo que hace, ¿no? Atentar contra nuestra integridad sexual. Eso es importante. Bueno, vamos a empezar a responder preguntas de las cuales ya. Luis Enrique refiere, ¿al médico forense puede ser ofrecido como perito? Por supuesto que sí, porque el médico forense es un especialista, ¿no? Lo podemos presentar como perito porque él también presenta un certificado médico forense. Estimado Luis, presentamos como perito, no como testigo. Rocío Roxana Paredes, ¿el trabajador social puede presentar su perito y ser considerada como prueba documental? O el trabajador social igual puede presentar su perito y ser considerado como prueba documental. Estimada Rocío, tal vez podemos aclarar un poco esa pregunta que usted desea saber y podemos absolverlas entre todos. Buenas Te noches. escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta iba, ¿no? Por ejemplo, existe la pericia la pericia médica, la pericia médica, lo toxicológico, pero tengo entendido también que el profesional, ya sea como trabajador social, igual realiza peritos como tal. Entonces, mi pregunta iba más allá de que si puede estar considerado como prueba documental en el juicio. Gracias, Rocío. Todo lo que va a realizar el médico forense, las pericias, los peritos que hacemos referencia, van a ser introducidas como prueba documental. Lo único que va a diferir es a momento de realizar la acusación particular. Vamos a hablar de la acusación particular porque eso es lo que a nosotros nos interesa y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a poner la prueba testifical. Ahí hemos dicho, ¿no? El psicólogo, hasta el investigador, la mamá o el papá de la víctima. En otro punto vamos a poner la prueba pericial, vale decir a los peritos. Ahí está el médico forense, que se llama el doctor, ya me he olvidado. El doctor Luis Caballero, el licenciado... La licenciada Sandra Calderón, el licenciado de toxicología Rodolfo Beltrán, y así sucesivamente. Ellos son peritos. Vamos a pasar al otro punto,
la prueba documental. Todas las pericias, los informes psicológicos, todo se va a constituir como prueba documental. De esa manera, estimada Roxana, lo vamos a separar nuestra presentación de pruebas, ¿no? Entonces, creo que ya está siendo respondida su pregunta. Gracias. Maribel González, ¿en qué tipología de casos se puede presentar los incidentes y excepciones y hasta qué momento del caso? Excelente pregunta. Los incidentes y excepciones podemos presentar antes de iniciar la audiencia de medidas cautelares, porque así lo establece la ley 1173, la ley 586, la ley de descongestionamiento. Es importante que podamos dar lectura a estas leyes, ¿no? Por única vez, cuando hago referencia que no tienen que existir en reiteradas oportunidades planteamientos de incidentes o excepciones. Es por eso que se puede presentar. ¿En qué tipología de casos? Indistintamente, estimada Maribel, puede ser para un hecho de violación, para un tipo penal de violación, abuso sexual, estupro, violación de infante, niña, niño, adolescente. En eso no difiere, ¿ya? Esa es la respuesta. Betsa Chávez. Claro que sí, estimada Betsa, vamos a pasar el material como corresponde, en virtud de que se tiene ya un pretexto correspondiente para la siguiente semana, ¿no? Blanca Dina Caso. No sé si nos podría hablar cuáles son las dificultades que se presentan en la inspección ocular. Son muchas, estimada Blanca, pero sí sería importante tocar ese aspecto. Uno es cuando el imputado no quiere participar. Le dicen, no voy a participar. O bien estamos en el lugar de los hechos ya todos. En primera instancia, la inspección técnica ocular, ¿dónde se va a dar inicio? Se va a dar inicio en la fiscalía, cuando todos los sujetos procesales están presentes, vale decir, investigador, investigador especial, la víctima, el abogado de la víctima, la madre de la víctima, la psicóloga, el abogado de la defensoría, el imputado, el abogado del imputado y el fiscal. Esos son los sujetos procesales que deben estar presentes. Primero se va a dar el inicio en la fiscalía. Una vez que ya se inicie el acto como tal, nos vamos a trasladar al lugar de los hechos. Es así que vamos a dividirnos en dos partes. El imputado con su guardia, si está con detención preventiva, irá con el guardia como corresponde en un taxi. Nosotros iremos en otro taxi o en otra movilidad que corresponde para poder llegar al lugar donde han sucedido los hechos, ¿no? Nunca, jamás, por más que haya el espacio que corresponde, nosotros especialmente, nunca hemos tratado de que la víctima tenga el contacto con el imputado, ¿no? Entonces, eso es importante. Llegamos al lugar de los hechos, de manera, el fiscal va a reanudar el acto como tal, va a pedir al investigador para que vea que todos los sujetos procesales están presentes. Es así que se va a dar el inicio de este acto procesal. En ese momento también va a preguntar el fiscal si va a participar bueno, en una primera instancia había referido que en la fiscalía se inicie, ¿no? El imputado dice, sí, voy a participar. Llegamos al lugar de los hechos, dicen, no voy a participar, no quiero participar, no voy a decir nada. Se respeta, no se puede obligar, pero es ahí donde nosotros, y ahí hay muchos de los imputados que han intentado salirse, como que no quiero saber nada y demás, han hecho su escándalo y han intentado, ¿no? Es en ese momento donde nosotros debemos solicitar que esté presente su abogado, y que si él no va a participar, se respeta dicho fundamento que hace el imputado, pero va a participar la víctima, ¿no? Entonces, hay también otro caso donde la víctima se congela. Muchos de ustedes ya saben ese aspecto, cómo reacciona la víctima. Ir al lugar de los hechos, ver cómo volver a recordar todo lo sucedido,
y recuerdo cuando era funcionaria de la Defensoría, cómo decía la víctima, no voy a declarar, no voy a decir nada, no quiero. ¿Por qué? Porque el agresor era el tío. Estaba toda la familia del agresor alrededor, obviamente entre familias, y no quería decir absolutamente nada. Otra víctima, donde se congela, no sabe qué decir, no sabe qué hacer. ¿Quién le va a dar la contención emocional en ese momento? La psicóloga, ¿no? Eso habíamos hecho referencia. Lo podrá dar el abogado, tal vez a su manera, ¿no? Pero con las técnicas, con la estrategia, ¿quién lo va a realizar? El psicólogo. ¿Por qué? Porque él es el experto en su área, ¿no? El psicólogo va a dar la contención emocional, cómo va a ser para que la víctima se estabilice emocionalmente. El otro aspecto es cuando ninguno de los dos quieren participar, ¿no? Entonces no se puede obligar, se suspende el acto procesal. Entonces, esos son algunas situaciones importantes que se viene al caso en una audiencia de inspección ocular en relación a la pregunta que ha realizado Blanca. Tenemos a Mauricio Gutiérrez que quiere participar. Está levantando la manita. Estimado Mauricio, lo escuchamos. Mauricio, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está Mauricio? Lo escuchamos. Ya, doctora, un momentito, por favor, que estoy subiendo el volumen de esto y creo que... ¿Me escucha, doctora? Sí, muy bien, lo escuchamos todos muy bien. Ya, doctora, tengo 3 consultas. La primera, el momento de la declaración en cámara GESEL, ¿hay algún tipo para, bueno, hay algún mecanismo para suspender la declaración en cámara GESEL? ¿Por qué quiere suspenderlo, Mauricio? No sé, digo, porque me acuerdo que en el día martes la licenciada indicó de que no podía llevarse a cabo la audiencia, o en este caso la declaración en cámara GESEL, si no se encontraba presente la mamá o algún apoderado legal de la víctima. ¿Habría otro tipo de causales para que la declaración quede suspendida? Lamentablemente sí. Cuando no está la mamá de la víctima, porque les hacía referencia a la licenciada Kiyoko, debe firmar un consentimiento, ¿no? Debe haber un consentimiento por una persona mayor o su representante legal. En este caso, la mamá. El otro caso es cuando no está la psicóloga de la defensoría o el psicólogo especializado. Lamentablemente se suspende por esos 2 aspectos. Entonces, por eso es importante trabajar de la mano con la defensoría o trabajar de la mano con un psicólogo, ¿no? El psicólogo debe estar plenamente acreditado, que realmente es psicólogo, porque no cualquier persona va a ser permitido el ingreso a cámara GESEL y decir, sí, yo soy psicólogo, cuando en realidad no es psicólogo, ¿no? Entonces debe acreditar también eso. Eso es importante, Mauricio. Esos 2 son los únicos aspectos donde puede ser suspendido. Otro punto es cuando la víctima en el momento de los hechos empieza a reaccionar, y habíamos dicho, ¿no? La víctima se congela, la víctima puede también decir de manera normal todo lo que ha sucedido, expresarse de manera normal, o la víctima puede ingresar en un estado de crisis, donde empiece a llorar, llorar y llorar y llorar, y ha pasado 1 hora y todo el rato está llora que llora. En ese momento, inmediatamente se suspende la declaración en cámara GESEL, o cuando la víctima no quiere hablar. Se suspende, ¿no? Entonces, esos son los otros aspectos también de los cuales se puede suspender la declaración en cámara GESEL, Mauricio. Ya, doctora. Y bueno, la segunda pregunta. La licenciada también hacía referencia de que hay cuestiones que se pueden preguntar y hay algunas que no. Por ejemplo, el abogado en este caso puede objetar alguna pregunta que haga la psicóloga.
Por ejemplo, si la psicóloga hace referencia de que cuántas veces te violaron, yo creo que es una pregunta que no puede dar lugar. Puede que el abogado, o no sé, la madre, puede objetar la pregunta para que no se proceda. En cámara Gesell, estimado Mauricio, estamos hablando de cámara Gesell. Cuando hablamos de anticipo de prueba, es cuando están todos los sujetos procesales, ¿no? Y ahí se puede objetar previamente. Pero cuando estamos en una declaración en cámara Gesell, no. ¿Por qué? Porque solo va a participar la psicóloga de cámara Gesell, la psicóloga de la defensoría o el psicólogo especializado, va a participar el abogado de la víctima, la mamá de la víctima, el investigador. Entonces, no hay momento para objetar en eso, ¿no? Pero la otra cuestionante, el anticipo de pruebas sobre la declaración de la víctima están todos los sujetos procesales. Y obviamente ahí va la pregunta que usted hace. Hay preguntas donde son impertinentes o preguntas directas, como usted, ¿no? ¿Cuántas veces te ha violado? ¿3 veces? O sea, ella le está dando una pregunta sugestiva, le está diciendo 3 veces, ella le está sugiriendo que dé ese tipo de respuesta, ¿no? Se puede objetar, el abogado del imputado puede objetar. Ahora, cuando hay otras preguntas, a ver, de las que me acuerde, cuando el abogado del imputado, esto nosotros no preguntamos directamente, ¿no? No olvidemos cómo es la cámara Gesell. En ese momento donde se diga una objeción, va a ser el juez de instrucción quien va a direccionar y va a tener el audífono correspondiente para poder mencionar a la psicóloga de cámara Gesell que se está objetando esa pregunta. Como usted dice, ¿cuántas veces ha sido violada? ¿3, 4, 5? Entonces, se puede objetar eso. Otro. ¿Te ha gustado? ¿Te gustaba lo que hacíamos? Hay otra de las preguntas también. Esa es una pregunta impertinente. ¿Cómo le puede gustar a la víctima sobre lo que ha ocurrido? Podemos objetar. Entonces, ese tipo de preguntas se puede objetar en el anticipo de prueba, estimado Mauricio, porque ahí van a estar todos los sujetos procesales. Todos vamos a estar atentos a lo que la víctima va a decir, ¿no? Ya, doctora. La tercera pregunta. Supongamos de que en la declaración en cámara Gesell, se hizo algunas preguntas impertinentes. Una vez cuando es en este momento donde la secretaria hace la transcripción, graba la declaración y todo. El abogado de la defensa del imputado puede presentar algún tipo de nulidad de la declaración posteriormente. Siempre y cuando se demuestre alguna alterabilidad en la transcripción del acta, Mauricio. Pero posterior a eso, ninguno, ¿no? Y obviamente, estimado Mauricio, el secretario del tribunal no se va a arriesgar a dicho extremo. ¿Por qué? Porque también puede ser sancionado, ¿no? Por incumplimiento de deberes y demás, porque es funcionario público. Yo me animo a decir con seguridad que no un funcionario público se va a arriesgar a dicho extremo, de poder alterar el acta. Y si se ha realizado este anticipo de prueba, ha sido con el consentimiento de todos los sujetos procesales. Una vez finalizada este anticipo de prueba, vale decir la declaración de la víctima en cámara Gesell, todos los sujetos procesales van a firmar y con eso damos el consentimiento pleno, tácito, donde hacemos referencia a que estamos de acuerdo con esta declaración en anticipo de prueba. Incluso firma hasta el juez, el fiscal, el abogado del imputado, el imputado, el abogado de la víctima, la representante de la víctima, la psicóloga. Entonces todos los sujetos van a firmar este acto. No puede haber algún causal de que posteriormente se pueda invalidar dicho acto. Claro, doctora, pero la situación es la siguiente. Supongamos que en la declaración de cámara Gesell, la psicóloga hace preguntas impertinentes. Obviamente no se va a poder objetar. Entonces, una vez cuando este acto procesal ya cursen obrados en el cuaderno de investigaciones y el abogado de la contraparte entra en conocimiento,
puede iniciar algunos, o presentar algún incidente para anular esto, porque claramente al hacer alguna pregunta impertinente va en contra del imputado. Entonces, ¿el abogado puede hacer algo en esta situación? Mm, estimado Mauricio, no, o sea, ¿en qué sentido lo podría hacer? Si ha participado, tenía el momento de poder objetar esa pregunta y esa respuesta y demás, tenía su oportunidad en el momento de los hechos. El artículo 16 de la ley 025, la ley del órgano judicial, establece que las etapas procesales no son retroactivas. Como le decía, ya se ha firmado una vez concluida el anticipo de prueba por todos los sujetos procesales. Han dado su consentimiento y aceptación a ese acto procesal que se ha realizado. Pero no estamos en un anticipo de prueba, estamos en una declaración en cámara GESEL normal, por así decirlo. Entonces no objetamos nada, estimado Mauricio. No No se puede podríamos presentar objetar, nada. no, porque no existiría igualdad procesal. Estamos refiriendo que en una declaración en cámara GESEL no va a participar el imputado, ¿no? Claro, Tendría que haber la igualdad procesal cuando participe el imputado y el abogado de la víctima. En este caso, en el anticipo de prueba puede realizar lo que usted hace referencia, pero en la cámara GESEL no, porque tampoco hay la oportunidad de que el imputado pueda plantear algún tipo de objeción como usted hace referencia. claro, doctora, pero bueno, en la declaración de cámara GESEL, no en un anticipo de prueba, la psicóloga tiene la libertad de preguntar lo que quiere, ¿verdad? Yo me refiero a ese Sí, punto. Puede que sí, realice preguntas que no son beneficiosas para el imputado y ahí sí no existiría una igualdad procesal. Entonces, exacto. posteriormente el abogado puede presentar un Ya, incidente. Mauricio, claramente lo ha establecido la licenciada Kiyoko. No se pueden realizar preguntas sugestivas, sugerir preguntas donde de alguna manera va a direccionar para que pueda llegar a un comentario, como el relato que hacían del niño, ¿no? Del niño de 8 años. Pero era eso, pero es así. No, pero tú dime qué significa eso. O sea, debe utilizar las técnicas que debe direccionar a no llegar a una conclusión la psicóloga como tal, ¿no? Entonces, no se podría presentar ningún incidente en base a esa declaración en cámara GESEL, estimado Mauricio, porque obviamente la psicóloga va a regirse también en base a los protocolos que ella debe utilizar para la declaración en cámara GESEL. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, Doc, pero yo me acuerdo que la licenciada igual hacía referencia para que nosotros podamos participar y hagamos referencia de que ella indicó, yo hice algunas preguntas que no tenía que preguntar, a veces ustedes pueden reconocerlas, indicó. O sea, ella está indicando que habría hecho algunas preguntas no necesarias. Entonces, ¿podemos cuestionar, no sé, el trabajo de la psicóloga? ¿O tenemos que decir, bueno, si ya se tomó Sí, el... entiendo su punto, Mauricio, entiendo su punto, entiendo el punto donde usted quiere llegar. Eso lo realizó la licenciada Kiyoko a efectos de que ustedes puedan reconocer y decir, esa pregunta no es pertinente. Lo ha realizado de manera dinámica, pero cuando ya estamos hablando de un caso realmente donde ella está haciendo su atención en cámara GESEL, por ningún motivo va a realizar ese tipo de preguntas, porque ella se debe regir al protocolo que tienen en cámara GESEL. O sea, lo que usted dice es, le ha sugerido algunas respuestas que pueda dar a la víctima. No puede sugerir, porque la misma psicóloga ha referido que debe regirse bajo protocolos de cámara GESEL. Entonces, no hay ese tipo de preguntas, estimado Mauricio, o quizá la hay, yo no la conozco personalmente, porque nunca en algún momento cuando decía, pero tú ya sabes, y muchas de las víctimas dicen eso, pero qué sé yo no sé nada. La psicóloga siempre se va a regir en un protocolo en cámara GESEL que tiene el Ministerio Público,
¿no? Entonces debe regirse bajo ese protocolo. Me hubiera gustado que nos pueda compartir ese protocolo, donde ahí está claramente cómo debe entrevistar. Y en las diapositivas también estaba cuáles deben ser los procedimientos a seguir. Voy a pedir que nos pueda compartir también esas diapositivas, ¿no? Entiendo la pregunta, Mauricio. Quizá usted dice que se pueda objetar y demás, pero la psicóloga también es cuidadosa a momento de realizar las preguntas, cómo deben ser correctas. Ya, doctora, está bien, perfecto. Y la cuarta y la última pregunta, doctora, por favor. Al momento de presentar nuestros testigos de cargo, ya sea en la etapa preliminar o etapa preparatoria, podemos, eh, ¿cómo sería esto? ¿Puedo presentar otros testigos de cargo para el juicio oral? Sí. No sé si me dejé entender. Sí, Mauricio. Si en la etapa preparatoria no he presentado por algún motivo, no sé, a Juana González, en la etapa de juicio oral puedo presentarla. Tengo esa oportunidad más, podría decirse así, para poder presentarla. Pero si no la presento ahí, precluye mi derecho. Ah, ya, perfecto, eso no sabía. Ya, doctora, Sí, excelente pregunta, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a seguir continuando. Carlos Israel, no, aquí dice, el incidente de Paola Viviana. Podemos tal vez hacer referencia a un incidente, el incidente de actividad procesal defectuosa que está en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a desglosar un poquito más sobre incidentes, creo que sí hay preguntas, estimada Paola, lo podríamos realizar en la próxima presentación, ¿no? Carlos Israel Ibáñez Rodríguez, muy buenas noches. Durante la judicialización de las pruebas, ¿podemos correr el riesgo de que se excluya alguna prueba importante para el caso? Por supuesto que sí, podemos. Pero nosotros tenemos ahí una muletilla que nos apoya y nos salva también de alguna manera. Es el artículo 4. ¿Me escuchas o no? Como en muchos de los casos, hacían referencia a que si se puede plantear alguna exclusión probatoria, se puede plantear. Pero nosotros, ¿cómo debemos defenderla? Con garras y uñas, ¿no? Como se dice, defender esa prueba porque es importante para nosotros. Ahí está para nosotros la ley 348, el artículo 4, el numeral 11, la informalidad. Si por algún u otro motivo, ahí me voy a ver a una pericia, al dictamen pericial psicológico. Hemos hecho referencia que durante la etapa preparatoria se tiene que notificar con el resultado del dictamen pericial. No se notifica, puede solicitar esa exclusión probatoria en base a las notificaciones que son formalidades, puede, pero nosotros nos agarramos de este artículo. Informalidad. En todos los niveles de administración pública destinadas a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia, las mujeres no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de derechos vulnerados y la sanción a los responsables. Y otra ayuda más que tenemos es que la mayoría de los imputados durante la etapa preparatoria sacan fotocopias simples y legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones. Entonces ahí también fundamentamos, ¿no? En fecha tantos, por eso es importante siempre que nosotros también saquemos fotocopias. Mediante memorial de fecha tantos, el abogado de la defensa ha solicitado fotocopias simples y legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones, de las cuales también han sido parte el dictamen pericial psicológico, por lo cual no puede fundamentar la defensa que conocía el resultado de dicho dictamen pericial psicológico. Se establece que se ha entregado hasta el dictamen pericial psicológico de acuerdo a lo solicitado por un memorial que la defensa ha presentado, ¿no? Entonces también de eso nosotros debemos agarrarnos. ¿Para qué? Para que no nos excluyan esa prueba, que es importante.
Paola Viviana sigue preguntando sobre la actividad procesal defectuosa que se aplica en casos de violencia. Pueden aplicarse, estimada Paola, pero sin embargo ya será el juez quien va a determinar si corresponde o no corresponde esta actividad procesal defectuosa. Es un incidente, el incidente de actividad procesal defectuosa que está en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Blanca Dina Caso Arpa, ¿qué solución daría para que no se presente más la revictimización de la víctima? Calidad y calidez de atención. Nunca debemos olvidarnos ese término. Calidad y calidez, como lo establece el artículo 33 de la ley 348, ¿no? El trato digno. El trato digno, ¿qué implica? Calidad y calidez a la víctima de violencia sexual. Y más aún, ahora, con la ley 1173 establece la no revictimización también en base a que todos los actos ya se deben unificar. Vale decir, queremos pericia, queremos cámara Gesell, queremos un anticipo de prueba, debe ser una sola declaración donde todos estos profesionales deben estar involucrados en ese acto cuando la víctima vaya a declarar. Y así el perito ya va a realizar su pericia psicológica, el anticipo de prueba y la cámara Gesell, ¿no? Entonces, eso es lo que está pidiendo la ley 1173. Sami. Por favor, pedimos el material. Sí, creo que con eso ya habíamos concluido. Muchas gracias por su atención. Espero que se hayan absuelto algunas dudas que ustedes tenían y creo que tal